Existe hoy día mucha gente trastornada. Yo veo en la Biblia que aparece esta palabra muchas veces y me llamó la atención porque yo veo que, por ejemplo, en este año 2020, veo que hay mucha gente trastornada por los aspectos políticos, trastornada por los efectos del COVID y de este virus que la gente espera una vacuna o una cura o tiene miedo de salir. Y además hay restricciones y hay gente que cree y otra que no cree, pero a la larga hay un trastorno. Un trastorno es también algo que se usa o que se puede diagnosticar en medicina, como el trastorno obsesivo compulsivo. Hay trastorno de esquizofrenia. ¿Qué será un trastorno? Pues un trastorno, médicamente hablando o científicamente hablando, quiere decir una alteración de un organismo aparentemente normal. Aparentemente normal. Se le llama normal a todo lo que la gente entiende que es la norma. Entonces hay gente que tiene un trastorno de obsesivo compulsivo. Yo no le veo mucho lo negativo a alguien que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, en el sentido que cuando tiene una visión, tiene metas, tiene objetivos, pues entonces está obsesionado con ello y tiene compulsiones hacia lo mismo. Es decir, obsesión obsesiva compulsiva es algo así como que tú encontraras un papel doblado o arrugado en el piso y te molesta verlo ahí porque tal vez es algo único en el piso, no hay nada más y tú quieres saber qué hay ahí adentro, más allá de quitarlo, saber qué hay adentro. Obsesión compulsiva es que te quedaste pensando qué hay ahí. Peor si viste a alguien que lo leyó, lo escribió y lo tiró. Entonces, este es un ejemplo nada más, ¿verdad? El obsesivo compulsivo lo que va a hacer es que ve el papel y empieza a pensar, ¿qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí? Y entonces se obsesiona, empieza a pensar y a pensar y a pensar, se va a otra habitación y está pensando qué hay en el papel. Esa es la obsesión. Y la compulsión, es decir, obsesivo compulsivo, es que ya no se aguantó más. Fue, lo recogió y lo leyó. Entonces la obsesión es que se quedó pensando y se quedó, vamos a hablar un poquito con palabras comunes, se quedó trabado en sus pensamientos de qué es lo que hay ahí. Y lo compulsivo es que llegó, lo abrió y lo leyó y se quitó. Tal vez no era nada importante, pero se quitó la obsesión compulsiva. Entonces yo veo que la gente está alterada, es la alteración de algo normal. Entonces hay gente que está alterada por los resultados políticos, por ejemplo, de los presidentes. Algunos que estaban de acuerdo y otros que no estaban de acuerdo con que se terminara el periodo del actual presidente, pero hay una alteración. Hay gente que se alteró, emocionada porque la otra persona perdió. Y vean ustedes que no es mucho la diferencia, está bastante dividido, casi bien repartido en la población. Y entonces estos que estaban a favor están ahora alterados de una manera efusiva y tal vez con un rechazo, con odio, y aparecen los memes y aparecen las palabras de odio y llevan algo allá adentro que no saben ni por qué. Pero yo lo voy a llevar a la Biblia en un momentito porque nosotros tenemos que pasar de ser trastornados, fíjate, de ser trastornados a trastornar. Nosotros teníamos que dedicarnos como hijos de Dios, como cristianos, a trastornar el mundo. Ya te voy a leer aquí la palabra, solo déjame que termine el concepto aquí. Y por el otro lado, hay gente que tal vez perdió, no le gustó y fue alterada, es decir, fue trastornada y entonces no acepta y se pelea. Yo no voy a decirte cuál es mi posición porque la verdad, quiero decirte que desde hace más de tal vez 30 años que he visto gobiernos cambiar en diferentes países. Por ejemplo, en Guatemala, de donde yo vengo, yo crecí cuando era joven en una situación donde había golpes de Estado, a veces 1, 2, 3 seguidos. Y también, como yo por mi trabajo secular que tenía antes, yo viajaba a muchos países, principalmente en Centroamérica y el Caribe, y miraba cómo la gente se alteraba por los aspectos políticos. Y digamos que el mundo que no tiene algo más fuerte que eso, algo en qué pensar que sea más alto que eso,
algo que lo pueda dirigir por dentro, más alto que toda esa situación de salud, del ambiente, de los, digamos, lo que a veces los huracanes, terremotos y demás que aparecen de sorpresa o que aparecen de la nada, van a trastornar también al mundo. El virus que trastornó la salud, trastornó la fortaleza de la gente, las ansiedades que esto trajo consigo mismo. Entonces nosotros vemos, yo he estado viendo que hay gente, como en toda la historia que he visto yo desde que soy cristiano, gente que está trastornada. Que está trastornada quiere decir que que está afectada por las situaciones y las variables externas. Está trastornado, las variables externas lo trastornan. Los cambios de gobierno lo trastornan, las enfermedades de otros los trastornan, la situación económica los trastornan, es decir, que alteran su estado normal. Y entonces yo veo que aún que hay un grupo, como te dije, que no tienen algo más arriba. Por ejemplo, al Señor Jesús, al Espíritu Santo, a Dios mismo. No tienen comunión con Él, creen en Él, dicen que tienen fe, pero no tienen comunión con Dios, no tienen experiencias con Dios. No saben lo que es estar en la presencia de Dios, incluso no más de 1 minuto, de 5 minutos, o de 1 hora, o de 2 horas. No tienen esas experiencias. Entonces, cualquier cosa que es más fuerte que ellos, lo va a alterar y lo va a trastornar. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios, y esto es lo que vi primero en Hechos capítulo 17 y verso 6. Hechos 17, 6. Están hablando aquí de los apóstoles, de algunos apóstoles como Pablo, que pues llegaron a predicar a ciertos lugares y de repente dice Hechos 17, 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Fíjate, ¿cuándo escuchaste por última vez, o tal vez hasta ahora estás escuchándolo por primera vez, a este personaje llamado Jasón? ¿Quién es Jasón en la Biblia? Tú sabes quién es Pedro, quién es Juan, quién es Jesús, quién es Silas tal vez, Bernabé. Ya te las pongo un poquito más difícil. Timoteo, Tito, pero Jasón. ¿Quién es Jasón? Y mira lo que está haciendo Jasón. Trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Estos, señalando a Jasón y a otros hermanos que ni sus nombres aparecen en la Biblia. Estos son los que trastornan el mundo entero. También han venido acá. ¿Quiénes son esos? Es el pueblo de Dios. Estamos hablando del libro de los Hechos de los apóstoles, de los hechos de los primeros cristianos, de los hechos de la primera iglesia. Y no te quiero decir con esto que la primera iglesia, fíjate, es campeona, pero también es perseguida. Están matando gente, ya apedrearon a Esteban, ya persiguieron a Pablo y lo golpearon, lo metieron a la cárcel, o lo van a meter en algunos capítulos más adelante. Ya mataron a Jesús y bendito sea su nombre, resucitó teniendo victoria. Jesús vino a trastornar la religión de aquel tiempo que era la oficial delante de Dios, que eran los judíos. Tenían un montón de reglas y rituales y además de eso, se consideraba que nadie podía ser parte del pueblo de Dios sino solamente ellos. Y vino Jesús y abrió el camino. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No por ser pueblo de este pueblo judío respetable que Dios lo tomó para sí mismo como su pueblo. Pero el Señor vino a morir no solo por ellos. Cuando vino a morir también por los gentiles, es decir, por los que no éramos judíos. Y dice la Biblia que antes nosotros no éramos ni pueblo ni nada delante de Dios. Ahora somos un pueblo escogido, una nación santa, linaje escogido de Dios, que nos injertaron entre las ramas, no en las ramas del árbol, como que si fueran los judíos solamente el árbol, sino entre las ramas, porque el Señor es el tallo del árbol, Él es la vid, y en medio de y Él es el olivo, y Él es todos los árboles que nosotros podemos entender que la Biblia pues expresó como metáfora, como una sombra.
como una tipología. Entonces fuimos injertados en ese árbol que es Cristo. Cuando no éramos nada, Él abrió el camino. Pero Cristo vino a trastornar, le vino a trastornar todo a los judíos. Te voy a comentar una cosa. Te voy a decir por lo menos 3 traducciones de trastornar en la Biblia que aparecieron en diferentes eventos de los diferentes capítulos y versículos. Trastornar, alterar el estado normal. Jesús vino y dijo, y aquí ya no hay más religión. O sea, Jesús no vino a armar una religión nueva, además de la judía, o decir, los judíos, más la religión de los evangélicos, o la religión de los católicos, o la religión de los testigos de Jehová, o la religión de los mormones. No, Él no vino a hacer eso. Él vino a abrir un camino con su nombre, con su sangre, con sus enseñanzas y su sabiduría, con su persona, su personalidad, que Él es Dios mismo, hecho hombre, es el Hijo de Dios. Y entonces no querían y no lo aceptaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron y lo mataron, eran los judíos. Y entonces lo terminaron matando. El mismo pueblo de Dios mató al Hijo de Dios, hecho hombre. Qué terrible, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque Él vino a trastornar todo. Cuando vino Jesús y entró, por ejemplo, venía a entrar al templo y vio que habían, porque tú sabes que antes la gente cuando pecaba traía un animalito para el sacrificio, pero se convirtió en negocio. Peligroso, ¿verdad? No hay que convertir las iglesias en puro negocio. Claro, hay cosas que son importantes. Los diezmos y ofrendas son importantes. ¿Por qué? Porque con esto se sostiene el reino para llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Pero bueno, ese sería otro tema. Pero el punto es que cuando el Señor Jesús entra y ve en el templo que lo han convertido en puro comercio, el Señor dice en Juan capítulo 2, verso 15, que no le gustó y se enojó. Él no pecó, porque la Biblia dice que uno se puede enojar pero no pecar. Airaos, pero no pequéis. Así dice la Biblia, ¿verdad? Entonces Él se enojó y hizo como látigo ahí, empezó a tirar los latigazos. Y dice la Biblia, la palabra trastorno se tradujo aquí, lo tradujeron al español. No sé si en otros idiomas es igual, pero es esta palabra anatrepo en griego, porque en griego fue escrito el Nuevo Testamento. Juan 2:15 dice que Él volcó las mesas, le dio vuelta a las mesas. Y es la misma palabra que se usa para trastorno, para trastornar. Los vino a trastornar, les vino a decir, yo no quiero cosas religiosas aquí. Yo lo que quiero es que ustedes aprendan que yo soy el camino, la verdad y la vida ahora. Y yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, por medio de Él, nosotros entramos al reino de Dios. Entonces, pasa esto. ¿Con dónde estuvo el trastorno? Que para los judíos era muy importante el templo. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo era donde se juntaba el cielo y la tierra. Porque bajaba la presencia de Dios y ahí estaba el sacerdote ministrando. Y entonces se juntaba la unción, el poder, la gloria de Dios. Kabod, que quiere decir peso. Se traduce peso. Kabod es la gloria de Dios. Se presentaba, se manifestaba y el sacerdote ministraba ahí. Y entonces era aceptado por medio del sacrificio de que la gente había traído los animalitos y la sangre que traía el sacerdote, lo presentaba delante de Dios. Y Dios le decía al sumo sacerdote, una vez al año nada más, diles que los he perdonado. Entonces él ya salía a los atrios y decía, el Señor perdonó sus pecados. Y todos cantaban y se alegraban. Pero el año siguiente tenían que traer otra vez otros sacrificios. Hasta que Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que ya no había que presentar animalitos. Se terminó eso. Ya no más sacrificios, sino que el último sacrificio, el último cordero sacrificado, fue Cristo, trastornando así la religión. La religión tiene que ser trastornada por el mensaje de la palabra de Dios, pura, limpia, sin adornos, sin reglas, sin aquel enojo de esta religión contra esta, que yo soy mejor, que yo soy más antiguo, que nosotros no somos idólatras, que nosotros sí lo somos. Y ¡qué terrible! Porque perdemos de vista al Señor Jesús. Y cuando Jesús entra como Jesús,
La gente no le gusta a veces, ¿verdad?, decir la palabra Jesús y se avergüenza delante de los hombres de que es cristiano. Dice, yo ya recibí a Dios. No, ¿cómo así recibiste a Dios? Dios es muy general. Recibiste a Cristo en tu corazón, lo confesaste a Cristo con tus labios, entonces pasas tú a ser salvo. Romanos 10:9-10 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que el Padre lo resucitó entre los muertos, seremos verdaderamente salvos. Porque con la boca se confiesa para salvarnos, se confiesa a Cristo. No cualquier Dios, o como decía un amigo antes, que cristiano, y a veces daba discursos y decía, y clases, y decía, tú tienes que tomar en cuenta a Dios, cualquiera que sea tu concepto de Dios. No, Señor, es que Dios solo hay uno. Y el camino hacia Él solo es uno también, se llama Jesucristo. Pero eso no le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque le trastorna su religión. Y como quiere a Cristo, pero no quiere soltar sus actos religiosos. Y eso es terrible, porque lo que está pasando es que Cristo quiere trastornar su vida para que sea cambiada, para poder seguir solo el camino, la verdad y la vida, que es Cristo. Es la razón por la que Él trastornó, volcó las mesas. Es igual la vida de nosotros. Nuestra vida espiritual tiene que ser trastornada, volcada, es decir, que se dé vuelta. Está viendo para abajo, ahora está viendo para arriba, aceptando a Jesús como el único Señor y Salvador. Solo Jesús salva, nadie más salva. Solo su sangre salva, ninguna sangre va a salvar a nadie. Te digo solamente cómo se traduce también trastornar. Significa agitar en la Biblia, en la palabra griega, que es bastante amplia en este caso. Perturbar, alborotar. Entonces, cuando Cristo viene a mi vida, me alborotó y alborotó a mi familia, mis amigos. ¿Por qué? Porque no podían creer, no podían aceptar que yo entregara mi vida a Jesús. Preferían que no se le entregara y siguiera mi vida pasada que venía camino a la destrucción, que yo cambiar mi vida, ser alborotado por el Señor. Se alborotaron todos. Todos se empezaron a enojar, se empezaron a molestar, se empezaron a burlar, se empezaron a ir, mis amigos. Se alborotaron. ¿Por qué? Porque vino Cristo. Cuando Cristo llega, alborota, trastorna, agita, va a volcar las ideas, los pensamientos, la estructura religiosa. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios, pues. Porque ahora te quiero llevar a este punto. Que el mundo también lo trastorna a uno. El mundo lo puede trastornar a uno. Salmo 146:9 dice, a ver, te voy a leer Salmo 146:9. Jehová guarda a los extranjeros. Mira qué lindo esto. El Señor va a guardar a los extranjeros, al huérfano, a la viuda. A la viuda la sostiene. Entonces, viuda, huérfano, extranjero, van a estar guardados por el Señor. Pero el Señor va a hacer que el camino de los impíos sea trastornado. Eso dice aquí el Salmo. Y el camino de los impíos trastorna. ¿Quién? Dios. Los agita, los alborota, les da vuelta, ya sea para que se conviertan a Cristo o para que sigan en sus pensamientos. La gente impía siempre está pensando en cosas malas. Entonces, ese es mi punto ahora para tal vez en esta época, donde la gente cree que depende de una autoridad mayor, como un gobernador, como un presidente, como un gerente, como el dueño de una empresa, como el que tiene nosotros decimos cuello, es decir, que tiene bastante cercanía con los que deciden y entonces creen que dependen de ellos, creen que dependen de un tío, creen que dependen de sus hijos, de sus hermanos, de sus hijos. Y no, quiero decirte una cosa, si tú ahora estás trastornado por lo que está pasando políticamente, por lo que está pasando por los huracanes en Centroamérica, estás trastornado por todo lo que está en la vida, yo no te digo que no te preocupes, preocúpate, pero quiero decirte una cosa, que el Señor no se va a olvidar de los extranjeros. Extranjeros estoy diciendo gente inmigrante, etcétera. Dios no se va a olvidar de los extranjeros, no, se va a olvidar y además los va a guardar, dice aquí. Va a guardar a los huérfanos, va a guardar a las viudas y a los viudos, porque Él va a trastornar al impío para que te dejen en paz.
Pero mira esto, Salmo 144, dice el salmista, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Ahora, yo no sé qué es lo que te trastorna a ti, tu situación financiera, tu salud o la salud de un familiar, de la situación en tu país, que cómo está, o el país de donde vienes, el país mismo donde estás ahora, y la situación política. Yo no sé qué es lo que te trastorna, pero yo voy a decirte una cosa. Tú no puedes ser de los trastornados. Tú tienes que tener fe en Dios y convertirte en los que trastornan, como Jasón, aquí en el libro de los Hechos, capítulo 17 y verso 6. Estos son los que trastornan al mundo entero y ya vinieron aquí. Entonces, si tú te conviertes, fíjate pues, eso es como si tú toda la vida te mantienes prestando porque no te alcanza. Préstame aquí, voy a pagar la renta. Préstame aquí porque no tengo para la letra del carro, de la casa, etcétera, o de la renta. Y estás en esa situación. La Biblia dice que es mejor dar, me pongo aquí, dar que recibir. ¿Por qué? Porque está demostrado que el que da y se despoja, Dios le da. Además, si das, es porque tienes. Es mejor estar en la situación de dar que de pedir, de ofertante que demandante. Entonces es mejor estar en la posición de trastornador que trastornado. ¿Y cómo te puedes tú convertir en trastornador? Te lo voy a decir fácil, así, facilito. Yo sé que es fácil decirlo, tal vez no es fácil tomar la decisión, pero pasar de trastornado a trastornador solo se puede si tú recibes a Cristo en tu corazón. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia que el Espíritu Santo te va a dar poder. Hechos 1:8 dice, recibirán poder, le dijo a los discípulos, cuando el Espíritu de Dios venga, cuando el Espíritu Santo venga y descienda. Y entonces ustedes van a ser testigos, es decir, trastornadores, en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, tú vas a empezar, cuando tú empiezas a trastornar, es porque estás creando un activo adentro de ti poderoso que es capaz de cambiar cosas en la vida. Entonces, tú puedes ser el único que tal vez en tu casa tiene la fe y no está siendo trastornado por todo lo que está pasando, sino que te estás fortaleciendo en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, en la comunión con el cuerpo de Cristo, porque ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y entonces tienes eso, la palabra, tienes el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo y la adoración a Dios. La comunión entre los santos, la comunión con Dios, te fortalece para convertirte en un personaje que pueda decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es más fuerte el que está dentro de mí que lo que está afuera. Son más los que están conmigo, los ángeles, los hermanos, el Señor, el Espíritu Santo, que los que están contra mí. Entonces tú te fortaleces, recibes la palabra y ahora te pasas del lado de los trastornadores. Y cuando viene alguien con temor, tu hijo, tu hermano, tu mamá, tu papá, tal vez tú mismo, puedes decir, no, yo no puedo ser trastornado por esto. ¿Por qué? Porque Dios es el que trastorna al impío y a todos los que me persiguen y los que me quieren hacer daño, espiritual, humanamente o materialmente hablando. Entonces, el Señor trastorna a mis enemigos y yo trastorno a los demás, no porque me vaya a vengar o hacerles daño, sino que les lanzo la palabra de Dios como que es una espada de doble filo y empiezo a sembrar la palabra y entonces le voy a trastornar la vida a la gente. ¿Cómo? Cambiándolos de ser personas temerosas a personas de fe, personas que no creían a las personas que creen, de los que no aman a Cristo, de los que aman a Cristo, de los que odian gente, de los que aman gente ahora. Tu vida y mi vida tienen que ser trastornadas y tú y yo nos tenemos que convertir en trastornadores de este mundo. Oremos ahora. Si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y nunca lo has confesado con tu boca, porque tal vez creciste en un hogar cristiano, donde te hablaron de Jesús, te llevaron a la iglesia, te llevaron tal vez a cualquiera de las iglesias donde se predica a Cristo, te llevaron ahí y creciste y sabías de Jesús y hasta ahora, si conociste a otros personajes y les oras. Y ahora tú, lo que te estoy diciendo es, Jesús es
el único camino, la verdad y la vida, al Padre. Entonces, tú recibes a Cristo en tu corazón, confesándolo con tu boca, ya conscientemente, no es lo que te enseñaron. Jesús puede entrar a tu corazón. Dios, el Espíritu de Dios, entra también y tú vas a empezar a recibir paz. Tú necesitas paz. No, tú no tienes que estar peleando con nadie que tiene ideales de otro tipo. Tú tienes que trastornarnos con la palabra, porque todo el mundo necesita algo superior a ellos, más grande que ellos. Oremos. Repite conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de los pecados que he cometido, de cómo te he tratado, que he puesto otros dioses en vez de ti, pero yo te confieso hoy como mi Señor y Salvador. Y creo que el Padre te resucitó entre los muertos. Gracias, Señor, por la vida eterna y por interceder por mí. Si tú hiciste esta oración, por favor, déjanos un mensaje, envíanos un mensaje, déjanos un comentario, escríbeme, otoporta@gmail.com, y si no, en algunas de nuestras redes sociales, con mi nombre o el nombre de la iglesia, para saber que tú y yo somos hermanitos que confesamos a Jesús juntos. Que Dios los bendiga.